Míriam Hernández, la reina del romanticismo latinoamericano, la mujer que durante décadas hizo vibrar corazones con cada nota, acababa de ser arrancada de esta vida por un destino cruel, injusto y repentino. La noticia se confirmó horas más tarde. Míriam había fallecido tras una larga y silenciosa batalla contra una enfermedad devastadora que ocultó incluso a sus más cercanos. Nadie estaba preparado para decirle adiós. Ella no era solo una cantante, era un símbolo. Su voz había acompañado generaciones enteras, desde los amores adolescentes hasta las despedidas más dolorosas. El hombre que yo amo, huele a peligro, te pareces tanto a él, eran más que canciones, eran himnos emocionales. Y ahora, el silencio pesaba como un ladrillo en el pecho de millones de personas. Pero si hubo alguien que sintió el golpe con una intensidad desgarradora, fue su hijo, el mayor testigo de su lucha silenciosa, de su entrega como madre, como artista, como ser humano. Durante el homenaje íntimo en Santiago, en una sala repleta de flores blancas y rostros descompuestos por el dolor, su hijo subió al estrado con las manos temblorosas. El micrófono captó un sollozo contenido. «Mamá, tú no eras de este mundo», comenzó, y las lágrimas comenzaron a brotar no solo de sus ojos, sino también de los de todos los presentes. Con voz entrecortada, relató cómo Míriam, en sus últimos días, seguía componiendo melodías en su mente, cantando bajito mientras la enfermedad devoraba su cuerpo. Nunca se rindió. Nunca dejó de soñar. Me decía que mientras pudiera imaginar música, estaba viva, confesó el joven, con una mirada perdida en el vacío. Aquella frase, simple y demoledora, hizo temblar el alma de todos los fanáticos que la escucharon después, en los múltiples vídeos que se viralizaron como fuego. Lo más desgarrador de todo era que Míriam había mantenido en secreto su diagnóstico. No quiso compasión, no quiso detenerse. Siguió en escenarios, sonriendo, ocultando el dolor tras vestuarios deslumbrantes y sonrisas luminosas. Grabó su último álbum mientras ya no podía sostenerse de pie por sí sola. Solo su familia más íntima conocía la verdad. Y fue precisamente ese acto de valor, de dignidad hasta el último aliento, lo que la elevó aún más en el corazón de su público. Su hijo reveló detalles que rompieron el alma del mundo. En su última noche, Míriam pidió escuchar su canción Herida. La escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera despidiéndose no solo de su música, sino también de su historia, de su público, de su existencia. Me tomó la mano, dijo el joven, luchando contra el llanto, y me dijo, no tengas miedo. La música me va a llevar donde no existe el dolor. ¿Quién era Míriam Hernández más allá de los focos y los aplausos? Era una mujer profundamente espiritual, madre dedicada, amiga leal. Quienes la conocieron sabían de su corazón inmenso, de su capacidad para escuchar, para abrazar con palabras. Era también perfeccionista, obsesionada con cada acorde, cada letra, cada respiración. Vivía para dar lo mejor de sí, no solo en el arte, sino en la vida misma. Durante años, muchos creyeron que su éxito se debía únicamente a su voz. Pero lo que realmente cautivaba era su autenticidad. Era capaz de transmitir dolor sin victimismo, pasión sin exageración, amor sin cursilería. Cada vez que cantaba, parecía abrir una puerta directa al alma. En los días posteriores a su partida, Chile entero entró en duelo. Las estaciones de radio la recordaban sin cesar. En las calles, la gente lloraba como si hubiera perdido a una hermana, a una confidente. Y lo cierto es que, para muchos, Míriam fue eso, la voz que hablaba por sus propios silencios, por sus pérdidas, por sus deseos más íntimos. El mundo del espectáculo también se vistió de luto. Artistas de toda Latinoamérica expresaron su dolor y su admiración. Se nos fue una reina, dijo un colega. Pero su corona queda en el corazón de quienes la escuchamos. El gobierno chileno decretó 3 días de duelo cultural. Se propuso rebautizar el Teatro Caupolicán con su nombre. En redes, sus fans compartían recuerdos, entradas de conciertos, fotos, cartas. Una ola de amor post-mortem que mostraba que su legado iba mucho más allá de las listas de éxitos. Pero entre todo ese mar de homenajes, hubo una carta que conmovió especialmente, la escrita por su hijo y publicada en su cuenta oficial. En ella, decía, «Perdón, mamá, por no poder sostener tu luz más tiempo. Pero prometo que voy a vivir con la fuerza que tú me enseñaste. Que no dejaré que tu voz se apague. Te cantaré cada día en mi memoria. Porque tú eres eterna. Eterna».
Esa es la palabra que más se repite cuando se habla de Míriam Hernández. Su muerte no fue un final, sino una transformación. Su voz seguirá sonando cada vez que alguien ame con intensidad, cada vez que alguien llore por una pérdida, cada vez que el corazón humano necesite consuelo en forma de melodía. Míriam no se fue. Se convirtió en canción. Pero la historia no terminó allí. En los días siguientes al funeral, un fenómeno inesperado comenzó a emerger. Sus discos comenzaron a agotarse en tiendas físicas. Las plataformas digitales colapsaron temporalmente por la cantidad de reproducciones. Fanáticos de distintos países organizaron veladas nocturnas donde encendían velas y reproducían en bucle sus baladas más emblemáticas. La tristeza había dado paso a un ritual colectivo de gratitud. En televisión, los documentales sobre su vida se multiplicaron. Una entrevista inédita, grabada meses antes de su muerte, salió a la luz. En ella, Míriam, con una mirada suave pero firme, decía: "No tengo miedo de irme. Solo temo que se olviden de mi música, porque mi música es mi alma". Aquella confesión íntima fue como un último regalo. Y a juzgar por el eco que provocó en miles de corazones, su temor jamás se concretará. Incluso los niños, hijos de quienes crecieron con su música, comenzaron a cantar sus letras. Profesores de música la propusieron como objeto de estudio en colegios. Y en una escuela de Santiago, un grupo de estudiantes representó su vida en una obra teatral, desde sus inicios humildes hasta su consagración como ícono continental. La ovación fue larga. Muchos lloraron. Y en medio de todo, su hijo, aquel joven que en el funeral rompió el silencio con las palabras más profundas, fue invitado a distintos espacios para hablar de su madre. Pero él siempre decía lo mismo: "No quiero que hablen de su muerte. Quiero que hablen de su fuerza, de su alegría, de su música. Porque mi madre no es una historia triste. Es una historia inmensa. Una historia inmensa". Así se resume lo que fue Míriam Hernández, una mujer que cantó con el alma, que amó con el corazón, que luchó en silencio y partió con la dignidad de los grandes. Su adiós no es un cierre. Es una nueva estrofa, un compás eterno que seguirá latiendo mientras exista alguien que ame, que recuerde, que cante. Porque hay artistas que desaparecen. Y hay otros que se funden con la eternidad. Míriam eligió esa segunda opción, sin buscarlo, simplemente siendo quien era, auténtica, luminosa, única. Hoy, cada vez que alguien presiona el play y escucha "Te pareces tanto a él", no está simplemente reviviendo una canción. Está reviviendo un pedazo del alma de Míriam. Está trayéndola de vuelta por unos minutos, permitiéndole seguir sanando corazones, como lo hizo desde el primer día. Desde su partida, miles de mensajes han inundado las redes sociales. No eran simples palabras, eran confesiones de vida. Personas anónimas compartían cómo una canción de Míriam los había acompañado en un momento crucial, un amor que nació en un concierto suyo, una reconciliación familiar tras escuchar Tonto, un duelo más llevadero gracias a mío. Una mujer escribió: "Tenía 12 años cuando la escuché por primera vez. Hoy tengo 47 y aún me salva en mis peores noches". Esas historias, que se repetían una y otra vez desde diferentes rincones del mundo, dibujaban el verdadero retrato de lo que fue Míriam, una curadora de almas a través del canto. Y en medio del luto, se comenzó a gestar un proyecto que prometía perpetuar su legado más allá del arte, la Fundación Míriam Hernández, impulsada por su hijo y un grupo de colaboradores cercanos. Su objetivo: ofrecer becas a jóvenes cantantes y compositores que, como ella en sus inicios, soñaban con transformar el dolor en música. La sede, se anunció, estaría en la misma casa donde Míriam compuso sus primeros versos, convertida ahora en un santuario creativo. Un espacio donde el arte y la esperanza se den la mano. El anuncio provocó una nueva oleada de emociones. Muchos vieron en ello la prueba de que Míriam no se había ido del todo. Que su deseo de inspirar seguiría vivo, transformado en oportunidades, en nuevas voces, en futuros himnos. En paralelo, su familia dio a conocer un detalle que hasta entonces había permanecido en la intimidad: Míriam había dejado cartas manuscritas, dirigidas a sus fans, a su hijo, a su país. En una de ellas, escrita con tinta azul y caligrafía impecable, decía: "Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no llores, canta. La música es el único lenguaje que no conoce la muerte". Esa línea fue reproducida por todos los medios. Se convirtió en mural, en tatuaje, en consigna.
incluso quienes no eran seguidores acérrimos comenzaron a redescubrirla. Plataformas de streaming reportaron aumentos históricos de reproducciones. Críticos musicales, que quizás en el pasado no le dieron el lugar que merecía, empezaron a escribir tributos, análisis de sus letras, de su técnica vocal, de su evolución artística. Se habló de ella como lo que realmente fue, una pionera, una figura que rompió barreras en un mundo dominado por voces masculinas y estéticas estandarizadas. Y en su tierra natal, un grupo de adolescentes organizó un flashmob en su honor, cantando "Ay, amor" en plena plaza de armas. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Miriam seguía resonando, no solo en quienes la conocieron, sino en quienes apenas estaban comenzando a vivir. Aquel fenómeno, el resurgir, tras la muerte, de un amor colectivo y palpable, revelaba algo profundo. Miriam no solo fue una cantante romántica. Fue el espejo de una sensibilidad compartida, la voz que dijo lo que muchos no sabían cómo expresar. Y esa voz, aunque ahora silenciada en el plano físico, continúa vibrando con más fuerza que nunca. Cada aniversario de su nacimiento, de su partida, cada nuevo cover, cada lágrima derramada en silencio al recordar una de sus frases más conmovedoras, es una reafirmación de que hay almas que no necesitan cuerpo para seguir viviendo. Su hijo, en una entrevista reciente, dijo algo que estremeció a todos los presentes. A veces, por las noches, cuando cierro los ojos, aún la escucho tararear. No es un recuerdo, es algo que pasa de verdad. Mamá está en todas partes. Y tal vez tenga razón. Tal vez Miriam Hernández sea ahora como una frecuencia que solo se capta desde el corazón. Tal vez esté en el murmullo del viento que atraviesa la ventana cuando suena una de sus canciones. Tal vez su alma se pose suavemente sobre cada mujer que se atreve a cantar lo que siente. O sobre cada hombre que, en secreto, aún llora escuchando "Te pareces tanto a él". En definitiva, Miriam no murió. Se transformó en parte del alma latinoamericana. En el suspiro que antecede a un "te amo". En la lágrima que acompaña a un adiós. En la promesa eterna de que el amor verdadero, el arte auténtico y el coraje silencioso nunca desaparecen. En una casa que alguna vez estuvo llena de música, risas y esperanza, hoy solo se escucha el eco del silencio y el peso insoportable de la ausencia. Miriam Hernández, la icónica voz romántica de América Latina, ya no está. Y su partida no solo ha dejado un vacío en el mundo de la música, sino una herida abierta en el corazón de su familia, especialmente en el de su hijo, quien, entre lágrimas, ha roto el silencio para hablar de la profunda tristeza que lo consume desde que perdió a su madre. Desde que era niño, Miriam era para él mucho más que una madre, era su refugio, su amiga incondicional, su inspiración. La veía cantar con el alma en cada escenario, pero también la veía sufrir en la intimidad de su hogar, cuando las luces se apagaban y las cámaras se iban. La enfermedad que la aquejaba no fue algo repentino. Fue una sombra silenciosa que creció poco a poco, arrebatándole la energía, apagando su brillo y sometiéndola a un dolor físico constante. Aún así, jamás dejó de sonreírle a su hijo, jamás dejó de luchar. Mi madre era fuerte. Más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar, confesó el joven, con la voz entrecortada, en su primer testimonio público. Durante años, Miriam ocultó su enfermedad al público. No quería que la compadecieran. No quería que su imagen fuera asociada al sufrimiento. Pero su hijo lo vivió todo en carne propia. Vio su cuerpo debilitarse, sus manos temblar, su voz apagarse poco a poco. La última vez que cantó para mí fue un susurro, me dijo que me amaba, y que siempre estaría conmigo, incluso si yo no la viera, relató entre sollozos. Esas palabras, ahora, resuenan en su mente como una canción inacabada, una promesa que duele tanto como consuela. La familia intentó mantenerse fuerte, unida, esperanzada. Pero la enfermedad no dio tregua. Miriam fue internada varias veces, y cada vez su hijo salía del hospital con el alma hecha pedazos. Verla allí, conectada a máquinas, luchando por respirar, fue la experiencia más dura de mi vida, confesó. Y sin embargo, ella seguía siendo madre hasta el último aliento. Aún en su lecho de muerte, me tomaba la mano, me acariciaba el rostro, como si quisiera tranquilizarme a mí, como si fuera yo el enfermo y no ella. El día en que falleció, el mundo pareció detenerse para su hijo. La vi cerrar los ojos por última vez. No lloró. Solo suspiró, como si al fin encontrara la paz que tanto merecía.
Yo no supe qué hacer. Me quedé congelado. Le pedí a Dios que no se la llevara. Pero se la llevó. Desde entonces, cada rincón de la casa le recuerda a ella. Su perfume aún flota en el aire. Sus discos, sus fotos, sus premios, todo permanece, menos ella. Y lo que más duele, asegura él, es saber que su madre no podrá ver los frutos de todo lo que sembró. No estará en su boda, no conocerá a sus futuros nietos. A veces la llamo, sin querer. Quiero contarle algo y me doy cuenta que ya no está. Y eso, duele más que todo lo demás. La tristeza del hijo de Miriam Hernández no es solo una pena personal. Es el reflejo del dolor de miles de personas que han perdido a alguien irreemplazable. Pero en su caso, el duelo se hace aún más amargo porque es público, porque el mundo entero llora junto a él a una mujer que fue ícono, artista y madre ejemplar. Hoy, en medio del luto, su hijo ha decidido alzar la voz. No para buscar compasión, sino para rendir homenaje a quien fue su todo. Mi madre era luz. Y aunque se haya apagado, su brillo sigue en mí. Yo soy parte de ella, y mientras viva, su memoria vivirá conmigo. Sus palabras, impregnadas de dolor y amor, han conmovido al mundo entero. Pero ni los homenajes ni los aplausos logran calmar la tristeza profunda que lo acompaña cada día. Hay días en que no puedo levantarme. Siento que me falta el aire. Siento que me falta ella. Porque la pérdida de una madre como Miriam Hernández no es solo un duelo, es un naufragio del alma. Un vacío que no se llena con nada. Y así, entre lágrimas, recuerdos y un silencio que grita, su hijo sigue caminando por una vida donde ya no está el abrazo de su madre. Pero camina con la certeza de que ella estaría orgullosa, de que ella le enseñó a ser fuerte, incluso cuando el dolor es insoportable. Porque eso fue Miriam Hernández, amor, fortaleza y música, hasta el final. Hoy, el mundo de la música está de luto, y junto a él, también lo están millones de corazones que alguna vez vibraron con la voz dulce, sincera y llena de amor de Miriam Hernández. Su partida no ha sido solo una noticia triste, ha sido una herida profunda para toda una generación. Y más allá de los escenarios, los discos y las ovaciones, hay una historia que duele en lo más íntimo, la historia de su hijo, quien hoy, en medio de las lágrimas, se aferra a los recuerdos de su madre como única forma de no derrumbarse por completo. ¿Quién puede quedar indiferente ante el dolor de un hijo que ha perdido a su madre? ¿Quién puede ignorar las palabras entrecortadas de un joven que, con la voz temblorosa, dice, mamá luchó hasta el último instante, no por ella, sino por mí? Su testimonio no es solo una confesión desgarradora. Es un llamado a la empatía, a la sensibilidad, a mirar más allá de la fama y entender que detrás de cada estrella hay una vida, una familia, una historia que también sufre, que también se rompe. Miriam Hernández fue más que una cantante. Fue madre, amiga, confidente. Fue una mujer que, aun enfrentando una enfermedad cruel y silenciosa, nunca dejó de sonreír a los suyos. Jamás se rindió ante el dolor físico ni ante la angustia. Siguió luchando por amor, por su hijo, por todo lo que había construido con tanto sacrificio. Y ese amor inmenso que entregó merece hoy todo nuestro respeto, toda nuestra compasión. Es momento de detenernos un instante. De apagar el ruido del mundo y abrir el corazón. Porque el sufrimiento del hijo de Miriam no debe ser enfrentado en soledad. Necesita el abrazo de todos nosotros, los que alguna vez cantamos sus canciones, los que sentimos que su voz era la banda sonora de nuestras vidas. Hoy, él necesita que estemos con él. No con palabras vacías, sino con un cariño real, sincero, humano. Compartamos su dolor. Honremos la memoria de Miriam no solo escuchando sus canciones, sino también siendo mejores personas. Amemos más. Agradezcamos más. Abracemos más fuerte a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Porque la vida, como bien nos enseñó la historia de Miriam, puede cambiar en un suspiro. Que su historia no sea solo un adiós, sino también una enseñanza. Y que su hijo, en medio de su pena, sienta que no está solo. Que hay un mundo entero que lo acompaña en su duelo. Que lo abrazamos, desde el alma, con todo el amor que su madre sembró en nuestros corazones. Hoy, más que nunca, seamos luz para quien se ha quedado en la oscuridad. Seamos consuelo para el hijo que llora. Seamos humanidad. Porque Miriam Hernández lo merece. Y su hijo también.
La vida de Miriam Hernández fue una melodía hermosa, compuesta con notas de esfuerzo, pasión y ternura. Durante décadas, su voz acarició los corazones de millones. Cantó al amor, a la esperanza, al dolor, y sin saberlo, escribió con su música una parte del alma de toda América Latina. Sin embargo, ni la fama ni el talento pudieron protegerla del destino cruel que se avecinaba. Su partida no fue solo una tragedia artística, fue una tragedia humana, íntima, profundamente desgarradora. En el centro de ese dolor queda su hijo, quien, entre lágrimas, ha tenido el valor de compartir con el mundo la verdad más dura, la lucha silenciosa de su madre contra la enfermedad, el deterioro que poco a poco le robaba la fuerza, y finalmente, ese adiós inevitable que lo dejó solo, con el corazón hecho trizas. La vi partir sin poder hacer nada, solo pude tomar su mano y decirle cuánto la amaba, confesó con la voz temblorosa. Esas palabras, nacidas del dolor más puro, han tocado lo más profundo del alma de quienes las escucharon. Su testimonio no es solo un acto de amor, sino también un llamado a no olvidar. A no dejar que la historia de Miriam se apague en el olvido. A recordar que detrás de cada ídolo hay una familia que sufre, que llora, que necesita apoyo. Su hijo no habla solo por él, habla por todos los hijos que han perdido a su madre, por todos los que han sentido el vacío inmenso de una despedida sin retorno. Por eso, hoy más que nunca, los invitamos a unirse con el corazón. A acompañar este momento tan doloroso con empatía, con respeto, con amor. A mantener viva la memoria de Miriam Hernández no solo escuchando su música, sino también compartiendo su legado, su historia, su valor como madre, mujer y artista. Y si este homenaje ha tocado tu corazón, si sentiste el nudo en la garganta, si también lloraste con las palabras de su hijo, te pedimos un gesto muy simple pero significativo: suscríbete al canal Noticias Famosas. Apóyanos para que podamos seguir contando estas historias humanas, reales, que merecen ser recordadas y respetadas. Tu suscripción es un abrazo simbólico, una forma de decir no están solos, una muestra de que el amor y la memoria trascienden el tiempo. Porque Miriam Hernández no se ha ido del todo. Vive en cada nota, en cada recuerdo, y sobre todo, en el corazón de su hijo, y de todos nosotros. Corazón roto. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a Noticias Famosas y mantén viva la llama del recuerdo.